Creo que tenemos que pensarlo de manera positiva, porque en todos estos 5 o 6 años en que el fenómeno de la desinformación cobró centralidad, ha habido innumerables iniciativas, algunas muy provechosas, otras fallidas, pero que nos enseñaron acerca de qué caminos recorrer. Entonces creo que hoy lo que vemos es un fenómeno que es marginal, aunque sigue siendo dañoso. Porque aunque no es mayoritaria la desinformación en lo que ocurre en Internet y en las redes sociales, porque son espacios de intercambio, de conocimiento, de información de calidad, sí es cierto que se mantienen enclaves de desinformación que siguen perjudicando procesos sociales y políticos. Pero soy muy optimista porque creo que se ha aprendido mucho y que se ha logrado de alguna manera circunscribir el fenómeno con mucha más claridad que hace 5 o 6 años atrás. Creo que cuando hablamos de redes sociales hay que tener en cuenta que hay dos escenarios muy contrapuestos. Un escenario como el europeo, donde existen instituciones que guardan la calidad y el intercambio en redes sociales con procesos institucionales claros y confiables, y otros escenarios como los latinoamericanos, en donde la regulación o la intervención en plataformas o en políticas públicas puede ser una amenaza a la libertad de expresión, porque estamos hablando de países que no cuentan con garantías legales, judiciales, como para que esas cuestiones se implementen. Con lo cual, desde la mirada latinoamericana, somos muy prudentes a la hora de pedirle a una plataforma que vigile el discurso, porque muchas veces esa es la excusa para que los gobiernos se monten en ellos y de alguna manera restrinjan la libertad de discusión en procesos como, por ejemplo, los electorales. Eh, Creo que ahí ha estado en una clave en la vinculación entre los medios de comunicación y las redes sociales, porque son dos, dos plataformas de comunicación muy diferentes. Los medios de comunicación están acostumbrados a la distribución de contenidos y los medios sociales son medios de conversación, que es muy diferente, porque ahí uno generalmente comparte, edita, comenta, no hay una producción original, generalmente si es una producción suele ser una curación de contenidos diferentes. Entonces creo que hay que construir un puente entre esa conversación social que hoy es frenética, desorganizada, caótica, pero que también ha traído nuevas agendas. Muchos de los movimientos sociales y muchas de las conquistas de estos últimos años han surgido de peticiones, de movimientos, de manifestaciones que se han dado a conocer desde las redes sociales. Hoy los medios van un poco atrás de eso, sale la manifestación y la cubren. ¿Qué pasaría si fueran parte de la conversación? No solamente el reporte de la conversación, sino que incorporaran esas agendas de manera mucho más dinámica, permitieran que la sociedad se exprese en los medios de comunicación y no desorganizadamente y en la locura que son las redes sociales. Creo que si encontráramos un lugar donde esas dos velocidades se acoplaran y empezaran no a circular a la misma velocidad, sino por lo menos coordinada, creo que se fortalecería y enriquecería el debate público. Creo que ahí tenemos que ser muy prudentes y poner el fenómeno de la desinformación en el lugar que está. Es decir, es un fenómeno marginal, pero con mucha incidencia en la agenda política. Si generamos grandes medidas de silenciamiento, obviamente atentamos contra la libertad de expresión. En redes sociales no hace falta
que la medida se ejecute para generar una restricción de información. Lo hemos visto cuando un presidente, por ejemplo, señala una cuenta de Twitter, no solamente se genera un hostigamiento hacia esa cuenta de Twitter, sino que el resto dice, uy, yo prefiero acallarme antes de sufrir esas represalias. Es decir, que en muchos casos esa limitación se da de hecho, aunque no exista, ¿no?, una censura explícita. Entonces, creo que, en mi opinión, es preferible la libertad con ese costo marginal de circulación de desinformación a una restricción sin garantías suficientes de que eso no va a recortar la libertad de los ciudadanos de poder expresarse libremente. También tenemos que ser un poco pacientes. La discusión en redes sociales tal como la conocemos hoy tiene poquísimos años, incluso es posterior a la aparición de las plataformas. Hizo falta que existieran los teléfonos inteligentes y la accesibilidad de datos para que la gente empezara a compartir de la manera que lo está haciendo. Creo que estamos aprendiendo más rápido que incluso con otras tecnologías. La televisión, tal como la conocemos, tiene 70, 80 años de prácticas y todavía sigue cometiendo errores y todavía sigue difundiendo falsedades. Creo que las redes sociales han logrado espacios de autorregulación y de responsabilidad porque está en juego la credibilidad propia. Entonces, ahí creo que ese fin último debería ser el ordenador, mantener la credibilidad aún al riesgo de que algunos prefieran ser mentirosos.